¿verdad? Pero después solamente se abocan a unos lineamientos ya establecidos, que, ¿cómo se llamaba Antonio? ¿Cómo se llamaba? ¿El qué? Los lineamientos que nos dieron, lo del agendamiento, lo que nos enseñó el doctor Aguilar ahora. Ajá. Se llama... Le tomaste foto a la portada. Se llama Metodología para implementar la selección de consulta y cita escalonada en las unidades comunitarias de salud familiar. Pero ese es un lineamiento que tienen según el mensal. Ajá. Me decía, Claro. nosotros le preguntamos al doctor de que ellos, o sea, si se aplicaban a ese lineamiento, y me dijeron que sí, vea, o sea, tienen que aplicar a ese. Pero de que, digamos, por la emergencia no se puede aplicar completamente todo porque no todas las áreas están funcionando. Por lo menos odontología, que es lo que más, la consulta externa que nos está dando, y además que la unidad de salud de nosotros es una unidad especializada porque tiene médicos de, como ginecólogos, Hay Medicina pediatras. especialistas de... interna. Sí, ajá, hay especialistas, o sea, hay medicina interna, hay ginecólogos, hay pediatras, esta de hecho también tienen el área de la visit, y todo eso, ¿verdad? Pero en realidad ahorita no está trabajando al 100%, como no está trabajando la unidad de salud al 100%, pero solamente están trabajando con el área de emergencia, el área de la visit siempre está funcionando, tenemos laboratorio clínico, y luego pues básicamente, ginecología, y tienen para lo de la inscripción prenatal, también el área de vacunación, básicamente eso es todo lo que está trabajando la Y, Y los unidad. controles. Bien. Uh-huh. ok, y la condición, digamos, que está alrededor de todos estos servicios está publicado de que qué sí es lo que se está dando y qué es lo que no se está dando en alguna Fí- cartelera o algo. Fíjense que no, solo tienen como una clasificación en si presenta un síntoma respiratorio, se recibe en el área de IRAS. Si presenta otra sintomatología que no es como, bueno, que tiene que ser como una emergencia, se ve en emergencia, ya digamos en partes como ginecología o cosas de que... Creo que lo que usted se refiere, doctora, es que sí se le está informando al paciente. Exacto, si se le está Llega, no, informando. No, no, ajá, realmente ok. solamente el paciente llega y nosotros salimos como a preguntarle por qué viene y digamos, si en algún momento llega con una emergencia odontológica, por decirle así, Ujú. nosotros vamos y notificamos al odontólogo y él decide si lo ve, lo cataloga como una emergencia y así lo ve, o si no, no, pues no se le da, Sí, pero en no, no. realidad el paciente desconoce cuáles son las áreas que sí realmente están funcionando. De hecho, hay pacientes que han llegado hasta este mes para abasto porque desconocían que se estaba dando el abastecimiento de los medicamentos. No se le informó al paciente. No se le informó. ¿Y hay alguna otra unidad de salud que tenga una experiencia algo parecida, que hayan podido tener algunos datos específicos sobre la respuesta de la oferta de los servicios? En San Jacinto, Kevin no ha entrado, ¿verdad? No. Él me pidió ser el primero en decir y no ha entrado. Bueno, doctora, fíjese que en San Jacinto, ahorita casi lo mismo que mis compañeros. Este, la unidad es una unidad especializada, ¿verdad? Sí. Y tiene el área de ginecología, odontología, pediatría. Por lo que me comentan, es una unidad que se llena bastante. Hasta el momento, mi compañero y yo, con la experiencia que hemos tenido, ha sido bien poca, porque está funcionando quizá exagerando un 25%. O sea, se ve paciente que llega, al menos que sea algo que amerite ser examinado por un doctor, se evalúa. De lo contrario, la mayoría de pacientes que llegan son pacientes que llegan por sus medicamentos, que tenían cita previa, cita de medicamentos, curaciones, suturas, y retiro de puntos, y bueno, básicamente eso. Y no han... Ajá. Nosotros, o sea, bueno, ahorita tuvimos la experiencia. Lo único diferente y nuevo es que de momento, por las lluvias, fuimos a albergues de gente que había sido
que la retiraron de sus casas, ¿verdad? Lo llevaron a los albergues por las lluvias en esos días. Se tuvo una modalidad de enviar médicos, hacer turnos a esos albergues por cualquier cosa. Y así estuvimos turneando un par de días. Hasta el momento, creo que ayer o hoy, creo que iba a ser el último día que se iba a tener que ir al albergue. Ajá. Y en estas condiciones hay en cartelera, se le está informando al paciente qué servicios y qué otros servicios nos están dando o algo que se esté poniendo en cartelera. Fíjese que honestamente yo cartelera no he visto. Creo que fue así igual como se dio en el hospital, que una vez puesta la emergencia, lo que yo noté en el hospital, no sé cómo habrá sido en la unidad de salud, fue que, o sea, la gente que llegaba por su cita, por su medicamento, se les dijo, de momento no se está haciendo cita, se le entrega su medicamento con el carnet, con su receta respectiva y se despachaba a la casa. Solamente están atendiendo emergencias. Entonces, en la unidad, perdón que lo interrumpa, ¿no tienen ahí datos entonces de cómo están ahorita distribuidos o han estado al menos distribuidos los médicos que están ahí o las enfermeras por horas o han hecho turnos o algo? Sí, la unidad, el horario que tiene ahorita es de 7:30 a 3:30. Por lo que me comentan, es un horario que se adquirió con la emergencia, ¿verdad? Porque aparentemente era diferente. Se atendía como de 7 a 6 por turnos los médicos. Unos venían, creo que por hora, o sea, siempre cumplían las 8 horas, pero en diferentes horarios. Ahorita, de 7:30 a 3:30, lo único que no está llegando, creo que es, bueno, no, en realidad sí he visto a la ginecóloga, he visto a la médico interno, de vez en cuando porque llega la odontóloga, enfermería también está ahí. Lo único, también los médicos de años sociales están ahí, incluso los de los ECOS los han llevado para la unidad de San Jacinto. Lo único, Se han centralizado, digamos. Exacto, entonces, Sí. lo único es eso, que solo cosas que de verdad meriten una emergencia, que se tenga que atender ahí, se atienden. ¿Y alguna otra, perdón Héctor, y algún Ajá. otro, o sea, pero dato específico de cuántos pacientes va a haber por una hora o cuántos exámenes van a estar tomando por hora, datos específicos de eso no facilitaron? En realidad no, porque no sé, o sea, no, porque no hay un dato así como que, digamos, se van a ver tantos pacientes por hora, no, o sea, es más que todo por necesidad. Si un paciente de verdad lo merita, se le atiende. Si no, se le despacha con algún medicamento, o incluso el laboratorio que no está funcionando a su máxima capacidad, o sea, solo emergencia. De lo contrario, si llega un paciente con, digamos, alguna sospecha de una IBU, se le manda a un laboratorio privado que se tome los exámenes. Ok, prácticamente casi que igual. Ahora, una pregunta específica para ver si alguno de los demás compañeros tienen o saben si están anotando algún listado que quede pendiente de ver o pendiente de que lo vea la ginecóloga o pendiente que lo vea el internista en estas unidades especializadas. Fíjese que por lo menos ahí en San Jacinto, como la cita viene siendo al mes, más o menos. O sea, si están generando citas. Sí, o sea, el paciente, la mayoría de consultas son por citas ya, programadas previamente. Ajá. Ah, ok. Y digamos, viene el paciente, yo tenía cita, vengo por mis medicamentos o por algún motivo. Por lo general, la mayoría llega por sus medicamentos, por lo que yo he visto ahí. Y una vez se le despacha, se le deja una receta y vuelven otra vez nuevamente al mes. Okay. Que en teoría se le acaban sus medicamentos, ¿verdad? Perfecto. Veo que Kevin ya entró. ¿Podría
compartirnos algo de lo que tienen en la unidad de salud, si tienen visualizados los servicios, si tienen visualizada la población? Hola doctora, buenas tardes a todos. Fíjense que, vaya, en la unidad donde yo me encuentro, sí, de hecho la población que más o menos el rango que ellos tienen como una población total que fue del año pasado, de enero a diciembre, se marcaron 7.961 personas. De estas, niños, bueno, recién nacidos, se vieron 156. Niños de 1 año hasta los 4 años, aproximadamente se vieron casi 400 personas. Pero así en general, vaya, en la población entre hombres se encuentran 3.714 hombres, mujeres 4.247. Esos son los datos así bien en general que me brindaron, bueno, la secretaria me lo brindó, porque no Y los tienen, perdón. no los tienen, ¿cómo, perdón? O sea, como ahorita en la unidad casi que no hay nadie porque se han ido a los ecos, Ah, han perfecto. abierto 4 albergues, entonces casi que fue hablado porque no estaba quien en realidad me podría proporcionar los datos. Ok. Bien, ya vieron ustedes entonces algunas generalidades de cómo está ahorita funcionando las unidades de salud. La mayoría de las unidades en las que ustedes están son unidades especializadas. La mayoría tiene algún especialista, al menos ginecología, casi que en todas están. No sé si en planes de renderos tienen. No, doctora, fíjese que aquí lo único que sí tienen es la casa de espera materna, pero en realidad, al menos por el momento, no he ido. Y sí Ajá, me ok. dijeron de que sí hay un médico ahí y están haciendo turnos, pero no me dieron dato exacto. Bien, este tema yo lo quería discutir un poco más así con ustedes y poder ver que ustedes indagaran en algo, ¿verdad? Cómo estaban las cosas y cómo se están brindando los servicios, porque es una condición en donde no sabemos de qué tipo, por ejemplo, van a ser las atenciones que ustedes en el año social van a tener que ver. Con doctora Ana Marina veíamos que muy probablemente las estrategias de distribución de año social podrían variar y podrían modificarse también las distribuciones de los médicos que están ahorita, además en el área rural, y quizás volver a lo que antes era, que el médico en año social iba dirigido a ser, valga la redundancia, director de una unidad de salud o al menos de uno de los ecos. Y eso significa que también nosotros debemos de estar pendientes de ver las determinaciones de las necesidades, de las demandas y de las ofertas y ver en qué podemos mejorar. Acuérdense que nosotros esperamos formar en todos agentes de cambio que puedan ustedes estar visualizando de una mejor manera a dónde pueden ejercer un cambio con los recursos que tienen y hacer de la institución a donde le están un desarrollo resiliente del todo el servicio. Y pensándolo desde un aspecto, no sé cómo ustedes lo habrán estado visualizando, pero será ahorita todas las condiciones que están teniendo las personas accesando a su derecho completamente en cuanto a los cuidados de salud, porque hay muchas cosas que se han suspendido y la salud como tal es un derecho. Y por eso les quise poner como una premisa esta diapositiva, que básicamente es la primera diapositiva de contenido, en donde ustedes pueden ver que empieza desde lo que es la declaración de la proclamación de las Naciones Unidas, en donde se proclaman los derechos, y en el artículo 25 es donde especialmente se mantienen a través de el que menciona la salud como un derecho fundamental de las personas. Y ustedes están viendo ahorita los servicios que se producen, pero realmente si estuvieran en una
Visualizan ahorita las unidades de salud en donde están, si estuvieran en una condición, digámoslo, normal. ¿Será que la gente tiene una demanda y tiene una necesidad cubierta? Está consultando, aún ahora ustedes pueden ver, está consultando a la persona por una real necesidad y quién establece si es real o no es real, ¿verdad? Eso es algo así. Entonces, la demanda también es bien importante y mantener el acceso bien oportuno, seguro y efectivo. Yo sugeriría, si ustedes ven a bien, valorar en las unidades de salud que están sacando solo citas, pero qué tal si hay un referido, no sé si en San Miguelito o en San Jacinto o San Antonio Abad, creo que también tiene especialistas. ¿Qué pasa si ahorita necesitan una referencia al médico interno? ¿Saben ustedes, al internista, saben ustedes qué está pasando? Quiero ver con respecto a San Miguelito. Quiero ver. Pues ahorita no hemos recibido una referencia que amerite, pero yo creo que sí están llegando los doctores, porque sí están llegando, porque igual estos son los mismos que dan, aunque no están dando citas, son los mismos que dan el abasto. Entonces, pero realmente no, por lo menos hasta el momento, no ha habido una referencia que nos haya llegado de que tenga la necesidad de un especialista. Por el momento no. ¿En alguna otra unidad han visto eso? ¿Si ha llegado alguna referencia, alguien con referencia? En San Jacinto, no hemos tenido pacientes con referencia, pero sí está el médico especialista, está la internista y también la pediatra, son las encargadas de ver cada caso particular, ¿verdad? También tenemos el área de IRAS, que la van cubriendo los médicos del año social y van viendo cada caso sospechoso. Y cuando hablan de triage o de selección, que usualmente lo hace el médico de año social, ¿puede dirigirlo hacia el pediatra o puede dirigirlo hacia el ginecólogo o hacia el internista en ese momento? ¿O solo pasa a consulta general? Sí, o sea, por lo general las doctoras siempre están en la puerta de la unidad. Afuera se ha dejado como un área con bancas para evitar el aglomeramiento adentro. Y aparte, un área de IRAS. Y ahí se selecciona. Pacientes que ameriten ser vistos por la internista se miran, pacientes pediatras que ameriten alguna atención o algún tratamiento especial. Ginecológica o algo así, se pasa al ginecólogo. O sea, no es que solamente, por lo menos ahí en la unidad, es como le evalúa primero el médico de año social y si hay la necesidad de que lo vea, por ejemplo, el ginecólogo, se pasa el ginecólogo y quien lo ve es el ginecólogo. Ah, perfecto, porque eso, pero no así en San Antonio Abad o en Concepción. ¿Hay alguien conectado de Concepción? Sí, doctora. Hola, Silvia. ¿Y ustedes ahí tienen especialistas o no? Sí, hay especialistas, hay ginecólogo y hay pediatra. Y con respecto a lo que estaba diciendo anteriormente, a nosotros solamente nos dieron información de enfermería, de laboratorio, así información en general. Por ejemplo, nos dijeron que se veían 6 pacientes por hora en un médico general, y cuando es especialista nos mencionaron que se veía 4 pacientes por hora. Ya después, en el área de enfermería también nos brindaron datos de los controles infantiles, de la inscripción, de la toma de citología, el tiempo que ellos lo llevan a cabo, de la vacunación. Y en cuanto al laboratorio, también nos mencionaron que han superado los logros y las metas que ellos se han propuesto. Por ejemplo, lo que más han ido avanzando. Silvia, a pesar de la restricción, digámoslo así, que está ahorita. Sí, así nos dijo la licenciada de laboratorio. Nos dijo que en lo que más han ido avanzando son en las pruebas de VIH, que dice que han estado realizando
como con un aproximado de 7 al día. Y también los nuevos exámenes que se han implementado en esa unidad de salud son el de la hepatitis B y C y la prueba rápida de sífilis, que esa no la hacían antes. Y también nos mencionaron con respecto al COVID, que en abril y en mayo estaban realizando pruebas de 20 a 25 al día y que en abril realizaron como 43 y que el mayor auge fue en mayo de 145. Ya en este mes de junio ya no han realizado ninguna. Ajá, ok. Es interesante para que ustedes vean cómo, a pesar de lo que ustedes han visto, que hay, no digamos una restricción, pero dada la emergencia, ha habido una disminución de la demanda, Sí. pero no necesariamente de la necesidad. Y los laboratorios han seguido trabajando y han llegado incluso a los logros y a la meta, ¿verdad? Entonces, y en la mayor parte quizás de las unidades de salud van a ver eso y se vienen aquí algunos factores para la generación de la demanda y es desde el grado de la necesidad, de la agudeza de la persona y así como otros factores predisponentes y variables. Y ahorita precisamente la emergencia y el miedo de las personas a contagiarse es bien importante de retomar en este factor que va a variar la demanda de las personas. Pero ¿cuándo se genera también o cuándo se puede facilitar? Yo creo que la mayor parte de ustedes, cuando tengan todo el bagaje de la experiencia del trabajo de campo a través de los ecos, se van a dar cuenta de las condiciones de nivel económico, de los costos de las oportunidades, del tiempo empleado en el servicio, de cómo a la gente realmente le cuesta ir. No a todos, pues, porque también hay gente que hasta abusa de los servicios, pero cómo a la gente realmente le cuesta ir a una unidad de salud. A veces para que la mujer pueda ir a pasar consulta, si es que trabaja solamente en casa, tiene que ver quién le cuida al niño o llevarse al niño, que uno dice, esta gente porque siempre anda con los hijos para arriba y para abajo, pero no tiene quien se los cuide. Y si no, eso le genera un costo. Y si tiene quien se los cuide, a veces entre ellos mismos tienen que pagarse o reconocerle aunque sea el desayuno o el almuerzo a la persona y eso significa más gastos, aunque la unidad de salud no le cobre. Entonces, todo eso va a funcionar para generar la demanda en el servicio de salud. Estas doble S es servicio de salud. Hoy no vayan a creer que es sistema de salud, porque usualmente hasta yo me empecé a confundir, pero es servicio de salud. Y hasta el nivel educativo, como ustedes habrán visto ahí. Solo vamos a ver que realmente la complejidad entre el proceso de necesidad, la demanda y la oferta, y ustedes lo están viviendo ahorita. Ha de haber necesidad porque si las unidades de salud, como mencionaban, están trabajando casi que ni al 25% de la capacidad que realmente tienen y que han tenido, o de la demanda, digámoslo así. Entonces, quiere decir que ahorita no habrá necesidad o quiere decir que ahorita la necesidad está opacada por la variable de la emergencia. Y la demanda, la persona, los médicos están siempre ahí, pero no hay una demanda emergente como la normativa ahorita lo explica. Eso es bien importante que lo tengamos en cuenta porque el enfoque social, político y económico sobre el sistema de salud siempre va a ser sumamente influyente para poder responder en todo este proceso de la necesidad, de la demanda y de la oferta. Entonces también vemos la ausencia de la oferta. ¿Qué tal si en las unidades donde están ustedes, imagínense, hubiera un geriatra? ¿Qué opinan? Que si hubiera un geriatra. Un geriatra. Sería súper genial. O sea, sí, sería perfecto. Tuviera bastante trabajo. Porque, la mayoría de los pacientes que visitan las unidades son personas adultas mayores. sí. Sería
Perfecto. O imagínense un Sí. fisiatra. Uy, ya también ayudaría un montón a la demanda que tienen los hospitales, porque ya ese trabajo quizás desahogaría un poquito de la demanda que se tiene en los hospitales, ¿verdad? Que a veces solamente llegan por eso prácticamente, por la fisioterapia y todo eso. Yo les invito a que mañana hagan ustedes una pregunta de experimento y hágansela no a un médico, porque un médico casi que van a responder lo mismo que ustedes, pero hágansela a una enfermera de esas que ya tienen bastantes años de estar en la unidad de salud, o hágansela a un promotor de salud, que qué opinaría si hubieran fisiatra y geriatría, que se llenaría o no daría abasto, o que quizás porque no hay necesidad. Si alguna vez lo ha pedido, el director de salud, ¿será que ha hecho algún proceso de solicitar geriatra? ¿Alguna vez pensaron eso? ¿Será que no lo tienen las unidades de salud porque nunca lo han pedido en un proceso de presupuestario? Nunca se han sentado a decir, mire, tengo tantas personas adultas mayores o tengo tantas personas con necesidad de rehabilitación física y de seguimiento en su habilitación. Hagan ese sondeo así, como que es de interés de ustedes y se van a dar cuenta que a veces también la ausencia de la oferta puede decrecer la demanda y finalmente incluso la necesidad sentida, y probablemente se van a dar cuenta que muchos de la población, y si le preguntan a alguna persona y usted necesita un geriatra, y le van a decir, ¿qué es geriatra? Usted necesita un algólogo, y la pobre persona está torcida del dolor o con tremendas neuralgias. ¿Y qué es un algólogo? Nunca han visto la necesidad porque no hay una oferta. No sé si me explico esto, es algo complejo. Sí. Ujú. ¿Hay alguien de San Antonio Abad? Silvana no está ahí, o quién está en San Antonio Abad. No, yo estoy en Monterrey. Hola. Hola. Hola, doctora. Hola, Aló. ¿usted está en San Antonio? Sí, yo soy de San Antonio, doctor. ¿Y supieron dar algo en San Antonio Abad de lo que estábamos hablando? Pues fíjese que, o sea, como documentación en sí, no. Se lo consultamos al director y realmente no nos lo pudo brindar. Es un poco difícil el acceder a que nos brinde un poco de información. Okay. Pero, o sea, con lo que hemos realizado hasta el momento, pues sí podemos tener un contexto de lo que realmente se hace en la unidad de salud y con lo que se cuenta hasta ahorita. Pero los servicios en sí están en cartelera, los puede ver el usuario o el paciente. No, realmente no, fíjese, doctora, eso, sino lo que se está haciendo es, bueno, lo que por el momento se está haciendo es dirigirse al paciente. Incluso nosotros estamos en selección dirigiendo al paciente a la necesidad que él tenga, pues. Ok. Fíjense que me llama la atención que la mayoría de ustedes, bastante de ustedes están en selección, y si no es el médico de año social, y de ahí pasa al triage. Y en el triage, Sí. tanto selección como triage, vea que se debería de hacer en el mismo lugar, en el mismo espacio y la misma persona. Realmente en nuestra unidad de salud sí es en el mismo lugar, doctora. Ustedes mismos ponen el color para el triage. Sí. Asignan el Incluso color. ahorita solamente somos los internos y un médico general quienes estamos en selección. Los de año social los han retirado por el momento de ahí y los han puesto a dar consulta. Ok. O sea, es bien interesante porque se supone que en selección y en el triage está siempre la persona que tiene mayor experiencia.
Y esa Sí. condición es bien delicada, así que les aconsejo que siempre tengan a la mano ahí un buen manual, un buen proceso donde puedan estar. No sé si todavía utilizan como el manual de Washington, el librito ese, no sé, uno antes andaba con ese librito a la mano. Sí, Sí, de sí, hecho nosotros sí lo tenemos. Nosotros ahí en San Miguelito, nosotros lo tenemos. ¿Verdad? Es que es necesario porque, y bueno, con Porque mucho de hecho a veces hay, respeto, perdón, mande. es porque de hecho ahí en San Miguelito a veces el abasto lo despachan los médicos de año social. El abasto. Sí, sí. Ah, el ok. abastecimiento, sí. Aunque haya sido indicado por especialista o el abasto de todos. Sí, aunque sea, haya sido indicado, digamos, el internista, igual lo despacha el médico de año social. De hecho, hasta se nos presentó un caso, aprovechando el espacio, que había un paciente que llegó, no sé quién tiene el micrófono, bueno, pero llegó un paciente a que había llegado por un cambio de sonde por un abasto. Entonces, y nos pareció extraño que se le estuvieran dando como 3 antihipertensivos al mismo tiempo. Entonces, la chica de año social que está ahí, pues ella me dijo, mira, yo voy a ver, vea, o sea, le voy a tomar los signos, la presión y eso, porque a veces el abasto se despacha, solamente se revisa el expediente, que es lo que le están despachando en los meses anteriores, y así es como se le despacha. No se sabe si el paciente realmente tiene algún efecto o si, no sé, algo, pues, o sea, revisar al paciente para ver si realmente está siguiendo bien el tratamiento. Entonces, lo que sucedió con este paciente es que al momento de tomarle la presión estaba hipotenso. Entonces, de ahí, ajá, entonces, y se le estaba dando por los 3 antihipertensivos que se le estaba dando. Entonces, en ese momento fue como que empezamos a averiguar y con los mismos contactos, porque justo en ese momento el internista no estaba. Entonces, empezamos nosotros a comunicarnos con los internistas que nosotros conocemos, tal vez residentes desde ahí del hospital del Sacamil, y mire, fíjese que esto pasa. Hasta ya contactamos a una del seguro que ya es internista, y ella más o menos nos orientó, y porque nosotros también igual ahí andamos nuestro manual de Washington, y así es como más o menos nosotros como pudimos ver, o sea, manejar esas cosas. Pero sí se dan esos casos en los que pues es necesario tener esas cosas. Y realmente, pues uno, imagínense, en ese momento la vida de la persona está en manos de uno, o sea, independientemente de que si ustedes van a hacer la receta o no van a hacer la receta, quien da el momento de alerta son ustedes, ¿verdad? Sí. Yo como tengo tan poco ahorita de estar dando clases y de estarme ubicando cómo está trabajando el internado y los médicos de año social, a mí me impresiona que estas cosas no sean manejadas desde el internado y desde medicina en el desde el médico de año social, porque son cosas que ya deberían de manejarlas casi que sin miedo, pues. Y por otro lado también, si está en la condición académica para protegerlos, porque finalmente son estudiantes, pues, o sea, yo todavía estudié cuando el médico interno ponía las indicaciones de los ingresos para la UCI, y el R1 solo llegaba a firmar y decir ok, y ya estuvo, y los cálculos para el potasio, para la dopamina, la hacían los internos. Entonces son cosas que ahora pues yo me sentía en aquel momento desprotegida, y gracias a Dios ahora ustedes, el sistema los protege, y mañana vamos a hablar de todo esto. Entonces, ustedes ven ahora, ¿verdad?, las necesidades ante todas estas cosas, y cómo no necesariamente el sistema debe de buscarse resolver. Claro, nosotros estamos envueltos en un sistema para resolver estas condiciones, pero somos nosotros los que somos los agentes de cambios, que podemos realizar mejoras y tener todo este bagaje
realmente la gerencia en salud es para eso, tener bagaje para toma de decisiones. Casi todos los temas que vamos a ver a través de gerencia en salud es para eso. Y por eso es tan importante, y yo lo hablaba con el doctor Urbina, es tan importante que ustedes puedan tener también en qué marco legislativo y qué marco de salud legal nos movemos como médicos. Entonces, vamos a tener 3 diferentes tipos de clasificaciones de necesidad y ustedes lo van a poder establecer y ver sumamente bien y diferenciar. Yo opino que las 3 clasificaciones que les he trasladado en el resumen y en la presentación, cuando ustedes vean el video también se les va a facilitar un poco más, me extiendo un poco más en la explicación, en donde casi que las 3 clasificaciones se basan en el individuo, la sociedad y el experto en personal de salud. Les voy a ser bien sincera, la parte de los expertos del personal de salud se la agregué yo, pero la literatura sigue mandando al experto médico. Pero ya tenemos que borrarnos de nuestra cabeza que es el experto médico. Debe de ser el experto equipo transdisciplinario, porque debe, así como ahora ya trabajan los ecos y los ecos especializados que tienen varias ramas de atención, debemos de estar inmersos los unos con los otros y trabajar no interdisciplinariamente. Interdisciplinariamente es, esto me toca a mí, esto te toca a ti, nos separamos el trabajo y así trabajamos. En cambio, cuando uno trabaja transdisciplinariamente, cada uno está inmerso en el trabajo que cada especialidad está haciendo. Entonces, por eso yo he extendido que es el personal de salud, porque perfectamente un promotor de salud puede identificar una necesidad de atención médica, una necesidad de atención por parte de enfermería, puede identificar quién necesita vacuna, vea sí o no, ustedes lo han visto en las unidades de salud, en los saneamientos, en el espacio de saneamiento. También el promotor puede identificar muchas otras condiciones para las atenciones de un niño. En los controles infantiles hay promotores que pueden dar hasta clases al respecto de un control infantil. Entonces, por eso la parte de las necesidades pueden ser identificadas a través también del personal de salud. Y este autor, Speak, lo maneja a través de que está una demanda justificada, está la demanda injustificada o hay una necesidad latente. Dentro de estas categorías vamos a ver la justificación, pues cuando el individuo, la sociedad y el personal médico, el personal de salud estamos de acuerdo en que la persona necesita una atención del servicio de salud. Y la demanda injustificada es cuando ni la sociedad ni el experto dice que lo necesita, pero el individuo piensa que sí. Y aquí es donde venimos al marco de derecho. Cuando Speak pensó en la demanda injustificada, no tenía el marco de derecho en sí. Pero si una persona percibe que está enferma, siempre hay que ponerle atención. Así como puede ser una falsa alarma, una falsa necesidad generada por la persona. Sabemos que también esa percepción de falta de salud es una necesidad en salud mental. ¿Sí? Entonces debemos de estar pendientes al respecto y tener en cuenta que la persona tiene derecho a la salud y por tanto si tiene y percibe una necesidad hay que ponerle ojo. Probablemente la necesidad no sea la que la persona expresa, pero sí haya una necesidad. No sé si ustedes recordarán algo de la historia de la medicina cuando nace el Ministerio de Salud Pública. ¿Quién recuerda eso? Sí, que le pasaban al Ministerio de Salud también lo que eran las condiciones de agua. No lo recuerdo, doctora. ¿No? El ministerio nace como un consejo de salud, precisamente para vacunar,
para ver saneamiento ambiental, para ver lo del, antes no se llamaba ambiental, se llamaba para ver la sanidad del agua, la sanidad de las tierras, la sanidad de, total, de que un montón de cosas hasta de agricultura le metían, que no podían tener muchos químicos y cosas así, y eso lo veía salud, lo veía el Consejo de Salud. Entonces son muchas cosas que están latentes desde la historia para poder identificar las necesidades. La clasificación de las necesidades de Bradshaw, que es al respecto de las necesidades normativas, que el individuo presenta un nivel de salud inferior a lo que un experto sanitario puede decir. Y ustedes lo han visto, son los casos de aquellas señoras que llevan al control de niño sano a su hijo, pero en el control de niño sano se le encuentra que está anémico, se le encuentra que está panzoncito por los parásitos y no por gordito, ¿verdad? Entonces, esas son las condiciones de una necesidad normativa. Está normado que el niño debe de tener que no menos de 13 o 12 miligramos de hemoglobina, pero tiene menos. Entonces, a esto responde esta necesidad. Luego, la necesidad sentida o percibida, yo creo que la mayoría hemos escuchado al respecto de eso, que se asocia más que todo al deseo de la persona. Muy importante esto, porque también tiene que ver mucho el marco de derechos de las personas y tiene que ver mucho la disyuntiva que esto genera en sistemas de salud, como por ejemplo el de Honduras, sistemas de salud como el de Colombia, como el de Chile, que son sistemas que responden a un modelo de salud privatizado. Entonces, si en el paquete donde está asegurada la persona, no le van a atender, por poner un ejemplo, ahí hay paquetes que no incluyen la atención por embarazos. Entonces, si no le van a atender el embarazo, es una necesidad percibida de la paciente, pero no es una necesidad que la percibe el sistema de salud. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso cuando se está en la toma de decisiones al respecto de qué tipo de modelo de salud estamos teniendo. Y por cierto, cuando viajen a esos países, siempre agarren el vuelo con seguro de salud. Eso lo anotaron aparte, ¿verdad? Sí. Por favor, vaya, sí, Bueno, porque sí, una anécdota, tuve una amiga que celebrando que estaba ya libre de su proceso de cáncer y toda la cosa, fue a Colombia, tuvo un accidente. Y bueno, para no hacerles largo el cuento, ella falleció. Y falleció en una clínica porque no tenía ella seguro y allá nadie atiende de forma privada y si es privado es carísimo y solo existe en Bogotá. No existe en Cartagena ni en otras partes cercanas o turísticas de Colombia. Y si existe es carísimo y ella tuvo un trauma de cráneo. Entonces estuvo en una clínica de segundo nivel que era, digamos, era de una iglesia católica y por ser una persona que no tenía acceso al seguro de salud de Colombia. Entonces, cuando ella necesitaba una atención de tercer nivel, pero no podía tener acceso a eso porque no había pago para ella. Así es que, ojo con eso, es bien importante. Conocer el sistema, a qué modelo de salud responde el sistema de salud del país a donde van, es bien importante. Y casi siempre salva tomar un seguro de salud. Y luego la necesidad expresada, que la necesidad expresada ya vienen siendo aquellas personas que llegan al lugar y que solicitan la atención. Y en esto también podemos expresarlo a nivel de las programaciones. Esas citas que, bueno, no pasó consulta, solo se le dio el abasto, pero se programa para el otro mes. Entonces, ya tienen una necesidad previa al momento en el que
futuro, a un momento futuro, vea el mes siguiente. Y esta es la última clasificación de las necesidades que habla de las necesidades propias como el ser humano. Unas necesidades de una visualización individual, que es del ser, del tener, del hacer, del estar. Y unas necesidades desde una visión social del individuo. Y esas son las necesidades de subsistencia, de protección, afecto, entendimiento, participación, ocio, creación, identidad y libertad. Y dentro de estos, la protección. Entonces, la necesidad en salud se visualiza como una necesidad de protección. Las necesidades realmente o problemas de salud pueden ser el resultado de una inadecuada política social o económica o estar influenciada por los factores culturales, sociales, ambientales, la calidad de vida de las personas, ¿verdad? Ustedes han sido testigos ahorita. Hay muchas personas que uno dice, carambas, esta persona, ¿cómo es que no se enferma más? No sé si lo han visto. En San Antonio Abad es increíble, pero hay una cantidad de cantones con una pobreza terrible y también en la parte de, en Concepción también habrán visto eso. El marco de derecho de salud sigue siendo un parámetro de consecución para cada servidor de salud y saber responder a las necesidades e identificarlas. ¿Qué necesidad tiene esta persona? Probablemente es una mujer que está llegando frecuentemente a un servicio de salud, pero no se le ha identificado que es una mujer violentada. Y atrás de ese dolor de cabeza permanente que dice tener, hay una violencia intrafamiliar y hay una violencia hacia la mujer. Entonces, tenemos que ser muy acuciosos para poder saber que tenemos enfrente a una persona que no solamente es un ser humano y como buenas personas, la mayoría de nosotros estamos con el principio de querer ayudar a otra persona, sino que también tiene el derecho a que se le ayude. Llegamos entonces a verificar lo que es la demanda en la salud. Y básicamente es el número de los servicios de salud que social y técnicamente se requieren para una población determinada y en un periodo establecido. Como pueden visualizar, más adelante van a poder visualizar algunas condiciones de cómo las demandas nacen también de diferentes aspectos y de diferentes metodologías que se pueden determinar. Pero algo bien importante es como lo que nos mencionaban, Kevin creo que nos mencionaba de los datos de población que tienen en planes de renderos. No sé si ya se salió Kevin o no. No, aquí estoy, doctora. Sí. ¿Verdad? Tenían ahí datos de hombres, de mujeres. De niños. Me imagino que de mujeres en edad fértil, Sí. los niños y todo. Eso es importante porque ya sabemos que los niños menores de 5 años, al menos entre el primer año y el quinto año, nos van a llegar una vez al año. Y así debe de ser. Ya es una normativa. Entonces, el cubrir esa demanda ya nos va a llevar tenemos 100 niños para ellos, entonces necesitamos que para ellos esté un médico para el control que al respecto va a necesitar este niño, estos 100 niños, ¿verdad? No, algo por el estilo. Pero es importante el mantener como una base para establecer la demanda de salud, los datos demográficos, culturales, educacionales, de bienestar, la distribución de ingresos de las personas, los perfiles epidemiológicos y la presencia de los otros sectores a coordinar. Yo creo que, no sé si algunos ha tenido la oportunidad de participar en algunas actividades con los lugares que están sirviendo de albergues, con otras instituciones. ¿Nadie?
Doctora, Fíjese nosotros que en no, doctora. Montserrat sí hemos ido a albergues. Por lo menos el fin de semana sí nos tocó. E incluso ahorita se han abierto más y nos han pedido ayuda en los Y, albergues. y en estos albergues llega solo salud o llega alguna otra institución. Por el momento, doctora, solo me he dado cuenta que solo somos los de la unidad de salud. No he visto que haya participación de alguna otra organización. Aunque el albergue al que yo fui recibió ayuda de parte de una de las iglesias adventistas, que de hecho ellos le consiguieron el lugar a esas personas. No sé si Ok. eso cuenta como parte. Como cuenta porque de repente ellos van a llevar alguna donación, aunque sea de acetaminofén, y se va a tener que ver la distribución y el uso de ellos de este medicamento para poder coordinar de una mejor manera. Probablemente, ¿verdad? Es una condición que podría ser. La idea es saber con qué sectores contamos y con qué instituciones podemos contar para estas coordinaciones. ¿Alguien más tiene experiencia de haber ido? No, doctora. Ok. Entonces vamos a caracterizar un poco la demanda. Ya hablamos un poco acerca de la demanda demográfica y en términos de edad, de sexo, de etnia, aspecto socioeconómico, cultural, migraciones. En otros países ustedes saben que algunas personas, por ejemplo, de la raza afroamericana, tienen algunas condiciones culturales y epidemiológicas más frecuentes que en los blancos, por decirlo así, ¿verdad? Sin que esto se me vaya a tomar como racista, pero hay diferencias epidemiológicas, hay diferencias culturales en algunos lugares. Bueno, nosotros en El Salvador, pues ustedes saben que tenemos que estar preparados y listos para dar educación y prevención cuando el niño tiene diarrea, que no lo lleven a curar, que no le chupen la mollera, que no lo pongan boca arriba o boca abajo, no sé, todas estas cosas que son culturales, sí, y tenemos que tenerlas presentes para poder tener una respuesta del servicio. Si bien es cierto, el servicio va a ser la consulta, pero ¿cómo va a ser ese servicio? Ese servicio tiene que responder a la parte cultural donde estamos viviendo, a la parte donde estamos sirviendo, a la parte social y proyectar. Y también es con el fin de proyectar, ¿verdad? Por ejemplo, como nos mencionaban ahí, que tienen identificados a las mujeres en edad fértil, tienen identificados también a los niños menores de 5 años. Tienen que saber entonces identificar más o menos qué tasa de natalidad están manejando para poder solicitar las vacunas que van a usar para el otro año. Y todas esas condiciones es importante para caracterizar la demanda. ¿Qué otra demanda podemos tener? La epidemiológica, la morbimortalidad de diferentes posibilidades y situaciones. La demanda no solamente se puede considerar el daño a la salud, sino que también algunos otros determinantes del proceso salud-enfermedad y considerar las tasas de mortalidad, de esperanzas de vida, etc. Estos determinantes del proceso salud-enfermedad, en el caso, por ejemplo, aparte de la demanda epidemiológica, como podemos tener, lo más conocido para nosotros es el dengue, las iras, acabamos de pasar mayo, estamos en junio, sabemos que ahorita es el boom para las diarreas y es el boom para también empezar la curva endémica hacia arriba del dengue. Entonces, si sabemos que nos van a llegar, tenemos que estar listos con sueros, tenemos que estar listos con los medicamentos afines, tenemos que estar listos con los exámenes, ¿verdad? Para detectar plaquetas, para detectar algún movimiento a través del leucograma, etcétera. Entonces, es ya la demanda epidemiológica, ¿verdad? Que está ahí ya sentida. En ese, como nos mencionaban también, están haciendo hasta 7 pruebas de VIH que nos mencionaban del laboratorio. Ellos ya saben que están cumpliendo con una determinada demanda epidemiológica que así les exige.
y también la demanda oculta que se debe de tener en cuenta y que esta no es capaz de identificarse a través del sistema, pero sí se evidencia a través de otros tipos de indicadores. Y volvemos a retomar las tasas de mortalidad. Cuando vemos las tasas de mortalidad que se están aumentando por enfermedades no infecciosas y lo que antes se llamaba crónico-degenerativas, pues entonces esto nos está diciendo, mire, hay una demanda oculta de personas diabéticas que no saben que son diabéticas. O hay una demanda oculta del señor hipotenso que tenía más antihipertensivos de la cuenta. Él solo llegaba al abasto, él solo llegaba a su cambio de sonda, pero había una demanda oculta. Entonces la perspicacia de cada uno de nosotros para saber identificar esto es bien importante porque evita una gran cantidad de complicaciones. Y luego la demanda explícita, que es la persona va, solicita y dice, mire, tengo gripe, tengo fiebre, tengo esto. Y está acorde a lo que se está esperando en la unidad de salud. Pues entonces se atiende y es una demanda, digámoslo así, explícita ya satisfecha. Pero por eso les preguntaba si habían estado haciendo listas de espera o había listas de rechazos o decir, mire, ahorita como no está el internista en todo el tiempo, la vamos a anotar y le vamos a hacer su programación para la otra semana o para el otro mes. Tal vez ya no tenemos esta cuarentena. Y esas son las condiciones que se van dando para los diferentes tipos para los diferentes tipos de servicio. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque ¿qué tal al director? ¿Cómo va a responder el director si se le incapacita el internista? Tiene que tener y saber, mire, yo tengo aquí una demanda no satisfecha de ¿qué? De 20 pacientes por semana, por poner un ejemplo. Entonces, hay varios métodos para la estimación de la demanda. Usualmente, ya en la práctica se hace de formas mixtas, no es que vamos a ocupar solo uno u otro, pero tenemos que saber qué parámetros y por dónde vamos a ir para que no se nos escape ninguna condición de la demanda. Por ejemplo, el primer método señalado es las necesidades de salud. Las necesidades de salud para su cálculo usualmente se van basando en normas técnicas y profesionales ya establecidas. Que es lo que estábamos hablando al respecto de que ya sabemos que los niños menores de 1 año vamos a tenerlos en la unidad de salud al menos unas 8 veces en el año. Entonces, si ya hay una normativa, ¿verdad? Lo ideal es que ya exista una normativa al respecto. El MinSal, como nosotros somos un sistema de salud, si bien no nuevo, pero que dentro de la reforma se ha querido trabajar en muchos aspectos al respecto de esta tecnificación y saber cuáles van a ser las necesidades de salud y adelantarnos a estas necesidades. Entonces, pero también no se han escrito, de tal manera que ustedes han sido testigos. Saben cómo agendarlos, pero ¿será que esa agenda responde a la población ya sabida de adultos, de mujeres que pueden llegar, adultos mayores? ¿Cuántas veces es la posibilidad que lleguen con respecto a, ¿verdad?, todos los servicios que se ofrecen? De tal manera que estas normas se van traduciendo entonces en requerimientos y recursos físicos. Y eso es importante. Si vamos a identificar, y ya ustedes vieron, necesitamos geriatras. Yo creo que en todas las unidades de salud es algo común. Si necesitamos geriatras, pues entonces hay que sentarse. Y yo creo que muchas de las condiciones administrativas y de la burocracia administrativa de papeleo, ustedes ven que los directores pasan bien ocupados en las unidades de salud, no les da como chance para sentarse y decir, bueno, vamos a ver un recurso, tenemos tanto de población, hacemos este cálculo, entonces preparo mi documentación y solicito un geriatra, aunque me lo den de aquí a 3 años, pero solicito un geriatra.
eso sería un plus para esta persona, un plus para mejorar los servicios de esa institución en donde está ahorita. Son condiciones administrativas que se debe de tener el espacio, hacer el espacio para trabajarlas. Luego viene el otro método de objetivos de prestaciones. Ok, quiero geriatra, entonces voy a necesitar otra enfermera. Probablemente necesite aumentar los requerimientos en exámenes. Entonces, ¿será que el laboratorio me va a responder con los exámenes que probablemente me genere el servicio de geriatría? Entonces voy a aumentar. Tengo los recursos físicos, humanos, de equipo para esto. Entonces, o sea, ¿qué objetivo busco con este servicio? ¿Busco solo las enfermedades crónico-degenerativas o voy a buscar también un pediatra porque hay una población de niños que lo van a requerir y que no necesariamente solo el médico general lo va a tener? Entonces, ¿hasta dónde quiero llegar? ¿Qué logros quiero tener? ¿Qué metas me puedo poner? ¿Verdad? Van viendo que de alguna manera los métodos como que se van entremezclando entre ellos. Luego está el método de la utilización de los servicios. Bueno, como me vienen muchos niños, yo veo que hay necesidad de este servicio. Como me vienen muchas personas adultas mayores, también lo identifico y voy creando de esta manera la necesidad y de esta manera voy estimando la demanda que voy a tener, porque voy a tener y estoy evaluando posteriormente la oferta, que ya vamos a ver cómo se concatena todo esto. Y luego la razón de los recursos de población. A lo que hablábamos, ¿verdad? Si ya sabemos que el próximo año vamos a tener una natalidad esperada de 100 niños, entonces vamos a necesitar vacunas para cubrir los 100 niños que nos van a nacer. Y de aquí es donde es bien determinante lo que es la población. Y aquí vamos a recordar un poco del sistema de salud. ¿En qué materia ven sistema de salud? ¿Hola? Creo que en comunitaria. En Sí. comunitaria, o sea que la dejaron hace más de un año ahí atrás. Sí, en comunitaria vemos lo de los sistemas de salud. Ok, entonces vemos si tenemos lo del sistema, una población total y vamos a tener una cobertura de esta población total. Ustedes, creo que cuando se los mencione van a recordar. El sistema de salud está conformado por todas las instituciones que brindan servicios de salud, incluyendo la privada, aunque en la ley no mencionan la privada, pero después sí la incluyen para otras normativas. Pero de tal manera que en las poblaciones siempre hay que tener en cuenta. En San Jacinto, en San Miguelito, tienen empresas, bastantes empresas alrededor. Está también en Concepción, que tienen también bastantes empresas, tal vez no tan formales como las tiene San Miguelito, por ejemplo, pero tienen empleados ahí. Entonces es probable que en algún momento haya algún accidente o tengan un accidente y aunque sean del seguro, se lo lleven ahí. Una persona asegurada. Entonces, la unidad de salud, dado el sistema de salud que nosotros tenemos, que responde a un modelo mixto, más o menos segmentado, porque tenemos la parte privada, tenemos la parte de la parte de atención pública y tenemos también la parte de atención a través de aseguradoras. Entonces, tenemos esas condiciones, pero sabemos que también tienen escuelas. La mayoría de las unidades de salud tienen varias, no solo una escuela, sino que tienen varias escuelas. Entonces, ahí hay maestros que también, si bien es cierto, consultan y están adscritos a ISBM, pero no necesariamente ante una emergencia, una cortadura, lo más probable es que se los lleven a ustedes ahí a la unidad de salud, es más cerca, en lugar de ir a un hospital, de ir hasta donde los puedan atender por ICBM o ir hasta el hospital general en el caso del Seguro Social. Y mucho más ahora que con el COVID tenemos a muchos miembros de la Fuerza Armada que están patrullando
van a ir a consultar, si tienen una emergencia de consulta, a la unidad de salud. No van a esperar a tener la cita en el hospital militar, ¿verdad? En el caso del COSAM, por ejemplo, que es donde se establecen estas cosas. Y por eso es que cuando se habla de la población, es mejor hablar de la población completa del área geográfica de influencia de la unidad de salud. Y eso debe de estar bien claro y establecido. Y preferentemente también debe de estar en cartelera, porque para que la gente vea que no solamente la atienden a la cuadra, a la redonda, pues, sino que se está viendo eso. Pero fíjense que eso es una fortaleza increíble que nosotros tenemos como Sistema Nacional de Salud. Como sistema de salud, porque tenemos un sistema de salud universal con accesibilidad completa, la inclusión y la equidad. Claro, tenemos limitantes para las atenciones, no lo vamos a negar, pero en cualquier momento, así sea un extranjero, un salvadoreño, un chiquito, un grande, trabajador, no trabajador, trabajador informal, un estudiante, o sea quien sea que necesite la atención, está la unidad de salud. Y hay unidades de salud por todas partes, ¿verdad? Tenemos en el área urbana tenemos bastante accesibilidad, ¿verdad? La unidad de salud entre la unidad de salud de San Jacinto y la unidad de salud de Concepción, si se ponen medio kilómetro o 1 kilómetro de distancia, es mucho. Si están muy cercas. Y a unos 3 o 4 kilómetros está la unidad de salud de San Miguelito. Entonces, son realmente condiciones de bastante accesibilidad geográfica para poder tener un servicio de salud. Entonces vamos a ver un poco la oferta. ¿Hasta aquí hay algún comentario? No, doctora, todo claro. Doctora, está bien. De momento no, doctor. ¿No se han dormido? No. No, doctora. No, doctora, aquí estamos. No, doctora. Vaya, ya oí varios no. Vaya, ok. Gracias. Bueno, la oferta. Entonces, vamos a ver la correspondencia, la oferta que corresponde a un estudio de producción. Básicamente, si bien es cierto, nosotros producimos servicios de salud, pero esta producción no es un mercadeo. Entonces, yo soy bien insistente en esto. Estamos somos proveedores, perdón, de de servicios en salud para corresponder a un derecho de una persona, no para corresponder a un mercado. Y eso quisiera que lo tomaran ustedes bien en sus entrañas, en su interior, porque en el momento que la salud se vea como un mercado, en ese momento vamos a perder la universalidad. En ese momento vamos a perder la accesibilidad y en ese momento vamos a perder la atención en marco de derecho. Y eso es bien importante que se mantenga siempre en mente, ¿verdad? Estamos dando servicios de salud, estamos produciendo servicios de salud. Hay diferentes tipos de formas de producirlo, por medio de los programas, por medio de instituciones, por medio de distribución de funciones, de la producción, etcétera. La cosa es llegar y poder satisfacer de la demanda que anteriormente hablamos. Fíjense que es bien curioso que este tipo de análisis de necesidades, demanda y oferta casi solamente se ha hecho para alimentar los servicios de salud que han sido privatizados. No hay muchos estudios a través de la oferta y demanda, al menos yo no los encontré. Y como también parte de la OMS y la OPS está aceptando algo el mercado de la salud, entonces no hay muchos estudios al respecto. Casi todos los estudios están con los objetivos de visualizar los sistemas funcionales productivos y eficientes, o sea que ahorren la plata para que
los terceros, que son los que están financiando y son los accionistas de esto, pues vean la eficiencia y no tanto el servicio de la calidad de salud. Se los recalco porque todos estos sistemas privatizados, la condición preventiva la trabajan más para obtener ganancias que para que buscar que la persona esté sana, sino que no se enferme porque me conviene que no se enferme porque así yo obtengo ganancias. Sus cotizaciones me están siendo garantes de una ganancia. Entonces hay que tener mucho cuidado con el mercadeo de la salud. Y entender también que la oferta es un número de recursos humanos y físicos o su traducción en las prestaciones en servicios que están disponibles para otorgarlas en un periodo determinado. ¿Por qué hablamos en un periodo determinado? Si ustedes se fijan, casi todos, cuando les hablaron de la agenda, en San Miguelito fue, ¿verdad? La agendación, Sí, ¿cómo sí, les dijeron la palabra? Sí, la de, ¿cómo se llama? Agendezar, o ¿cómo les dijeron? Pero agendamiento. Agendamiento. Sí. El agendamiento no es más que cabal, o sea, tenemos tantas horas médicos para que dé tal cosa. Entonces siempre hay establecido el periodo de tiempo. Y claro, un estudio más fuerte que usualmente se hace a nivel de región, ya está hablando de que, bueno, vamos a tener 240 días contratados, ya lo vamos a ver adelante, y entonces son 240 días que van a llegar, que corresponden a los días completos trabajados, hábiles. Y entonces es posible y es bueno que se haga entonces el estudio de la oferta. Y ustedes han sido testigos ahora. Con esas pequeñas preguntas que están haciendo, no hay una real visión de la oferta del servicio que se tiene, ¿verdad? Yo tengo 4 médicos, quedan 8 horas, entonces yo voy a esperar que den tantas horas de consulta, tantas horas para la prevención, tantas horas para las consultas educacionales o de controles preventivos maternos o tantas horas para el control de niños sanos, cuántas horas para consulta de pediatría. Usualmente no se tienen establecidos, pero hay que hacer un estudio de la oferta para saber, estoy dando respuesta a la demanda. O sea, si ya estudiamos la demanda, ya sabemos la población, ya sabemos nuestra cultura, que es de dejar cualquier guacalito con agua por allí y crear zancudos. Entonces, si ya sabemos un estudio epidemiológico, ya tenemos un estudio de cultura, entonces sabemos las necesidades que vamos a poder tener, y si sabemos las necesidades y sabemos que ya estamos dando un servicio, entonces se nos vienen las respuestas. ¿Cómo vamos a estudiar esto? Determinémoslo pues. Y ustedes han sido testigos, no hay en cartelera, mire, tenemos tantos médicos, la consulta va a ser de tal hora a tal hora, puede venir aquí. Usualmente eso no existe. Es muy raro en la institución de salud que tenga eso. Entonces, porque realmente, usualmente no hay un estudio, ni siquiera saben qué servicios, enumerar la cartera de servicios que están dando. Entonces, la oferta normalmente expresa el número de las prestaciones por habitante. Entonces, pueden decir, por ejemplo, las mediciones, yo tengo tantos médicos. El dato de planes de renderos que tiene 7,000 personas, 7,000 y tanto de personas, puede decir, es altísimo, es muy bueno el indicador que tienen, porque tienen ¿cuántos serán médicos? De 4 a 5 médicos por cada 7,000 personas. Es un indicador muy bueno que habla de atención precisa en eso. Algo así era, ¿verdad? Sí, de hecho son 7,961 personas. ¿Y cuántos En médicos? total, ¿verdad? Uh-huh. Y al menos ahí de año social son 6 médicos. Y ahorita de staff solo está una doctora que de hecho estuvo en un centro de contención, pero
Bueno, por la misma razón, ahorita aproximadamente solo se están viendo quizá a lo mucho 15 a 20 personas ahí en la unidad. Pero fíjese que si ustedes hacen la cuenta, tienen la accesibilidad. Porque ya un médico en años sociales es un médico. De hecho, yo creo que ya les dan, no sé si alguien me ayuda con esto, pero yo creo que ya les dan un sello provisional. Sí, 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 por eso es de que ellos pueden despachar medicamentos, dar consulta, todo, o sea, y todo ¿Verdad? es legal, legal. Exacto. Entonces quiere decir de que esta unidad de salud tiene 6 personas, 6 médicos para la atención de 7,000, casi 8,000 personas. Es un indicador muy bueno. La OMS habla de más o menos mantener un indicador de 5 médicos por cada 10,000. O sea, casi que un médico por cada 2,000 personas. Y eso hablando de un médico, un equipo médico, ¿verdad? Incluyendo el servicio que puedan necesitar de enfermería, el servicio que puedan necesitar de una persona administrativa que lleve los archivos, una persona administrativa que lleve la parte de la dispensarización de medicamentos y todo lo que alrededor de dar una consulta, independientemente si es preventiva o si es médica, por enfermedad se tenga. Entonces, ahí todo eso se debe de tener cuantificado. Y la cuantificación de las capacidades de las atenciones, de los controles, la disponibilidad de los recursos humanos, por eso les mencionaba, la parte del soporte administrativo, que es un elemento bien importante, porque no va a ser el médico el que va a ir a archivar el expediente, lo va a ir a sacar, va a ir a contabilizar y hacer inventario de las farmacias. Y esas condiciones se tienen que prever también. Y la disponibilidad del recurso físico en términos de infraestructura y equipamiento. Y creo que en esto es donde mucho se ha fallado al respecto en los cuidados de la infraestructura. Se tiene el equipo, pero no se tiene el presupuesto para el mantenimiento, el presupuesto para los repuestos, el presupuesto para la persona que lo va a ir a ver y arreglar. O sea, las unidades de salud se les arruina algún equipo y a veces hasta el vecino de la unidad de salud llega a arreglar, a cuantificar y verificar. Por ejemplo, si trabajan con pozo y tienen que tener el mantenimiento de una bomba de agua y todo eso debe de tenerse cuantificado en la oferta que se tiene para reducirlo, de incluirlo en los costos que lleva esto, ¿verdad? Que más adelante vamos a ver esto también de los costos. Entonces, aquí es donde yo les preguntaba, ¿tiene la unidad de salud en alguna cartelera? Miren, nosotros damos consulta de tal hora a tal hora, damos controles para niños sanos tal día, de tal hora a tal hora, damos tal cosa, se vacuna en las mañanas. Usualmente, ¿han visto eso? En las unidades de salud casi siempre vacunan solo en las mañanas. Sí, sí. ¿Verdad? Sí. Pero eso la gente lo sabe porque, ¿por qué? Porque sí, es cierto. Así ha sido, así es, y históricamente la abuela supo que así era, y entonces la mamá, y entonces la hija así llega, y así es, pero hay un rótulo, a veces las enfermeras ponen un rótulo en la puerta donde tienen la refri, vacunación Sí, de es tal hora a cierto. tal hora, a veces, ¿verdad? Entonces, todo esto debe de estar siempre lo identificado. Es que esa es la mejor condición, que esté identificado. Y que sepamos qué es lo que tenemos. Porque he visto casos en los que, por ejemplo, el director de la unidad de salud no sabe los servicios que brinda el odontólogo. Quizás solo sabe que es fluoración, limpieza y relleno. Extracción, ¿vea? Pero sabrá todo, ¿vea? Está ahí. Así que todo eso. Y el ejemplo más sencillo, les puse este ejemplo enfocado a la atención primaria en salud. Por ejemplo, se tienen 2 médicos contratados por 8 horas diarias. Vamos a hacer el cálculo para 240 días, porque si ustedes quitan los fines de semana, quitan los días feriados, quitan que el día de la mamá, que el día del papá,
que el 15 de septiembre, que el 2 de noviembre, que la Navidad, que el no sé qué. Entonces nos quedan 240 días más o menos es un promedio, aunque puede cambiar, depende de las normativas de recursos humanos. Entonces tenemos esto si tenemos un resultado de 3.800 horas. Entonces si tenemos un resultado de 3.800 horas, quiere decir que el médico me puede ver 19.200 pacientes en el año. Ah, pero bueno, si me puede ver, y eso 4 de 3.8, que eso es más o menos para los especialistas. Perdón, de 5 pacientes, que es más o menos para los médicos generales, lo que se espera. Usualmente son de entre 4 a 6, pero 4 usualmente acá se maneja para la consulta especializada y 5 o 6 se manejan para los médicos generales. Pensando también que sí, cuántas de estas horas van a ser para el control prenatal. Ya la vez pasada en los lineamientos hablaban con la doctora Marinita que cuántos controles se esperan por hora, ¿verdad? Y bueno, la oferta de los recursos humanos. En esto no me voy a detener mucho, pero porque ya hablamos, ¿verdad? Que hay que tener en cuenta el personal administrativo, y algo que siempre ustedes deben de preguntarlo es, mire, aquí tienen algún reglamento interno de trabajo, hay algún reglamento de los recursos humanos, porque ya vamos a ver en la otra semana que hay leyes. Toda institución que brinda servicios, toda institución pública y toda institución privada responde a leyes. Y en este caso, en los reglamentos de los recursos humanos debe de existir en toda institución, incluyendo en el reglamento de recursos humanos, incluyendo la seguridad ocupacional, con condiciones y normativas para la seguridad ocupacional, que ahí es donde está. Y ahora me imagino yo que va a tener que quedar normado en algún momento la protección COVID, por ejemplo, que ahorita se debería de tener, debería de estar por ahí en algún lugar bien identificado o ya trasladado al personal. Probablemente ya se trasladó al personal o alguna cosa así, pero debe de responderse. Y luego la disponibilidad de los recursos, que era lo que yo les decía. Está el tema de la obsolescencia, existe o no existe, y si está crítico, ¿funciona o no funciona? ¿Cuántos años tiene? Hay que tener mantenimiento, ¿ya le aceitaron, no lo aceitaron? Tenemos que ver también en qué momento vamos a reemplazarlo, porque ha terminado su vida útil, tenemos que empezar a pedir el nuevo recurso. Esto, como les repito, ustedes han visto a los directores de las unidades de salud lo ocupado que pasan con un papeleo increíble, pero que también no muchos tienen tiempo, si es que lo saben al respecto de esta parte de la gerencia en salud, sentarse a decir, mire, a veces se han topado con equipos, por ejemplo, como una bomba, algo tan simple como una bomba de agua. Pero si no hay agua en la unidad de salud, ¿qué pasa? ¿Ya saben ustedes? No hay equipo ¿Nunca han visto eso? Si no hay agua en una unidad de salud, se suspende la atención, no hay agua y se hacen solamente las curaciones y y las vacunaciones y lo que va a llegar. ¿Cómo va a atender un odontólogo sin agua? ¿Cómo va a atender un médico si no se está lavando las manos? ¿Cómo van a Eso atender si no hay sucedió, baños? creo que el año pasado, si no me recuerdo, que las tuberías se arruinaron en el hospital y como 2 semanas o una semana creo que estuvimos sin llegar. Exacto, pero ¿y qué pasa? ¿Quién pensó en el mantenimiento? ¿Quién pensó, mire, ya estas tuberías tienen más de 20 años, ¿verdad? ¿Quién pensó en este sistema de esta bomba de la cisterna? Necesita este mantenimiento, pasa para acá, pasa para... Todo eso debe de surgir desde la dirección de la institución y desde la administración y la gerencia en salud, ¿verdad? Esta agua de la cisterna está bien, está limpia, ha sido mantenida la cisterna, le han dado limpieza y todo. Pues eso son cosas bien importantes, como que fuera la casa de uno. Y entonces, esta es la última, para que ya se despierten y se acomoden.
realmente algo que he querido que les quede bien en claro es que respondemos a un derecho. Para responder a un derecho debemos de saber cómo responder, qué limitantes tenemos, qué fortalezas tenemos, qué oportunidades tenemos con las coordinaciones externas que tiene la institución de salud y qué debilidades internas tenemos y qué fortalezas para potencializarlas, ¿verdad? En todo esto. Y entonces, esto, si ustedes no se proponen para ser agentes de cambio, es difícil. Yo sé que la mayoría de nosotros en el estado como ustedes están ahorita de internos, soñaron, yo soñé con una clínica, soñé con atender personas, soñé que iba a tener trabajo de campo, soñé con ser médico de familia porque podía visitar familias y hacer cambios. Pero si no se sientan a conocer lo que es gerencia en salud, si no se sientan a conocer todas las bases, créanme que hasta una clínica privada con su personal de secretaria y personal de limpieza debe de tener claras las normativas y claro, y eso no es más que usualmente el médico. Y si ustedes se fijan, puede haber un equipo transdisciplinario, multidisciplinario, como a veces se dice también, pero es preferible el transdisciplinario. Puede haber, pero siempre para una toma de decisión vuelven a ver al médico. ¿Sí o no? ¿Hoy? ¿Hola? Esta es la última. ¿Sí? ¿Se han fijado? Vuelven a ver al médico. Es cierto, ¿verdad? siempre. Y aún ustedes lo han de haber visto. Puede ser una enfermera licenciada en enfermería con sus años, pero vuelve a ver al médico, vuelve a ver aunque al interno, porque como no está el médico, vuelve a ver al interno. Yo creo que ya han vivido eso. ¿Vean? Vuelven a ver al interno, a ver qué hacemos, ¿vean? Y ya es licenciada, ya tiene sus años, ya hasta quizás se va a jubilar, pero están ahí. Entonces, debemos de tener en cuenta todo este bagaje. Vea, porque la parte clínica, la parte de salud es sumamente importante. Más al periodo en el que vamos. Como les repito, ya más o menos lo habíamos platicado con el equipo de salud pública y realmente vemos que vamos a un periodo en el que no se sabe cómo vamos a responder con todas las condiciones como médicos en año social. Yo creo que todos le apuntan a estar en el año social el próximo año. Entonces, si le apuntamos a esto, realmente, ¿en qué condiciones van a estar? Probablemente los dejen a cargo de un eco, porque así como van las condiciones para las atenciones y las contrataciones, puede ir en ese sentido. Entonces, prepararnos para eso, prepararnos para ser agentes de cambio, aún en sus propias clínicas, en sus propias instituciones de salud donde ustedes están, para poder responder a una demanda, a una necesidad y saber que están respondiendo a un marco de derecho. Y que mientras ustedes actúen en este sentido, todo siempre va a ser de la mejor manera y legal. Eso es lo mejor, va a ser legal, ¿verdad? Eso hay que cuidarse mucho las espaldas al respecto. Un poco corta y como corta en relación al anterior. No me puedo ir página por página, son 200 fíjate, páginas, es bien difícil poder, y ahí pues son bien repetitivas y muy técnicas. Entonces me voy a ir más general, de una forma un poco más audaz, le voy a llamar así. Sí, doctora. Sí. ¿Algo ahí? Bueno. Michael, entraste tarde, te vi. Ana también entró tarde. Feliz noche. Muchas gracias. Nos vemos mañana. Gracias.